comenzando este año, de verdad. Y nadie de los que estamos aquí nos hemos arrepentido de haberlo hecho. Lamentamos no haberlo hecho antes. Es una de las mejores decisiones. Ahora, no todas las decisiones que tomamos son acertadas. Eso es una gran realidad. Algunas que tomamos nos fue medio bien. Algunas no nos fue nada bien. Y a otras nos fue muy bien. Pero muchas personas que tomaron decisiones y no les fue bien, tienen miedo de volver a tomarlas. No tiene que ser así. Aprovechemos los errores que cometimos para no volverlos a repetir. Y aquello que nos ha salido bien, reforcémoslos y sigamos tomando decisiones. Los que nos salieron más o menos, pues vamos a corregir esos errores también. Así de que oremos para que esta palabra caiga en buena tierra. Mi Dios, gracias. Todos los días, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor. En cada oportunidad de lo que haremos, queremos poner en tus manos nuestros planes y proyectos. Nuestras vidas, Dios soberano, las ponemos en ti, nuestras familias las ponemos en ti. Negocios, trabajos, los ponemos en ti, Padre. Pero este tiempo también lo ponemos en ti, mi Dios. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Queremos ser transformados, guiados por tu palabra, porque sabemos que es lo mejor, mi Dios. En el nombre de Jesús, a ti te honramos y a ti te escuchamos solamente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. Pero ¿qué tenemos entonces que hacer? Vamos a proponernos hacer las cosas. No solamente vamos... mire, el mundo nos está ofreciendo tantas cosas que parecen ser buenas. La otra vez escuchaba en un noticiero un tipo que quería un carro, y yo sé que muchos queremos un carro, queremos cambiar lo que ya tenemos por algo mejor. Y este tipo vio en el Face un aviso de un buen carro a buen precio y fue a comprarlo, pero era una artimaña del enemigo. A ese tipo lo asaltaron, le quitaron su dinero. Porque el mundo está ofreciendo muchas cosas aparentemente buenas, pero necesitamos estar alertas. Necesitamos entender que hay cosas demasiado buenas para ser verdad, que pueden ser seducciones. Alguien, quizás a muchos les ha pasado el escuchar la voz y piensan que están en esta congregación y que no están siendo utilizados como han querido, y viene alguien y los quiere seducir para llevárselos a otro lado. Cuidado, eso tampoco es sano. Pero no es solamente cuestión de aquellos que están haciendo las cosas, sino también de nosotros. Necesitamos proponernos hacer lo que es correcto delante de Dios. Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Había el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quería rodearse de gente capaz, gente inteligente, como ustedes y como yo. ¿Quién dice amén? Dos amén. Pero era lo que el rey quería, y entonces convocó a unos jóvenes que tuvieran estas condiciones. No tenían la preparación, pero él los iba a encargar de prepararlos. Por 3 años tenían que estar en el palacio, alimentándose de la comida del rey, bebiendo los vinos que se preparaban para el rey. Y esto, por supuesto, que era un honor, pero no para Daniel. Daniel no lo veía de esa manera. Un hombre de Dios no puede ver las cosas que el mundo ve como buenas, no las puede ver igual.
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo de Dios se le dio ciertos animales que podían o no podían comer. Y por supuesto que Nabucodonosor no tenía el cuidado de esto. Entonces él propuso no contaminarse y le dijo a Aspenaz, el encargado de los eunucos, que no le obligase a contaminarse. Era un problema también para el eunuco, porque era una orden del rey. Sin embargo, había gracia de parte de Dios en ellos, para que así fuera. Este año, si queremos lograr lo que realmente nos proponemos, entonces tenemos que tomar la decisión de no contaminarnos. Pero no era cuestión o no es cuestión de voluntad solamente humana, sino también necesitamos entender que Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. La Biblia dice que fuimos creados para buenas obras, obras que Dios ya preparó de antemano para que ustedes y yo caminemos en esas obras. Nosotros no vamos a hacer las cosas, Dios ya las tiene preparadas, pero necesitamos escuchar la voz de Dios, seguir el camino de Dios, seguir la senda de Dios y estaremos caminando en las obras que Dios ya preparó. Seguir los planes de Dios al pie de la letra y entonces seremos bendecidos. En el libro de Levítico, en la ley, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo si andaba el pueblo en los decretos de Dios y guardara sus mandamientos y los ponías por obra. 3 cosas que van seguidas, que no se pueden separar una de otra. Los decretos son aquellas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros entonces saber cuáles son las bendiciones por las que vamos a estar trabajando. Los mandamientos ya los conocemos. Honrar a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo hablaba hoy con mi esposa y veíamos ciertos discípulos. Amo a los discípulos, por supuesto. Y somos uno de los grupos más numerosos en el servicio a Dios. Pero hoy somos como 7. Gloria a Dios por los que están, pero también por los que no están. ¿Sabe? Porque para acá se les complica venir. Los entiendo. Hoy no vinieron muchos porque tenían familias, los entiendo. Pero ¿qué dice Dios en el primer mandamiento? ¿Alguien lo sabe? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Cuando yo estoy poniendo a mi familia por sobre Dios, entonces no estoy obedeciendo el mandato de Dios, de honrarlo. Claro, alguien me podrá decir, el hecho de que yo no vaya a la iglesia no quiere decir que yo no lo ame, pero hay una responsabilidad que tenemos que cumplir. Sin embargo, se respeta la decisión de cada uno. Dios dijo, si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y lo pones por obra, entonces... Diga conmigo, entonces, yo les enviaré lluvia a su tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad y no tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente los derrotarán. Qué maravillosas promesas Dios tiene para nosotros si andamos en los decretos, guardamos los mandamientos y los ponemos por obra. Dios estaba decidido, cuando declara esto, estaba decidido a revelarse al mundo a través del pueblo de Israel, ya fuera para bendecirlos y que el mundo pudieran saber que la bendición del pueblo era porque Dios los había bendecido. Pero también para maldecirlos, que el mundo pudiera ver que aún a pesar de ser maldecidos, el pueblo de Dios seguía con vida, porque Dios así lo había querido. El mundo tenía que saber esto. Necesitamos creer la palabra. No necesitamos pasar por procesos lamentables para poder decir si lo hubiera hecho.
Había una mujer en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 20, que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. La condición que esta mujer tenía era muy vergonzosa. En ese tiempo conocemos qué pasaba con la mujer que padecía de flujo. No podía estar entre la multitud, siempre se tenía que mantener al margen. Ceremonialmente era impura y si tocaba a Jesús sería condenada. O incluso estar solamente ahí entre la multitud, no podía estar ahí, porque lo que ella tocaba se volvía impuro. Las personas que tocaran se tenían que lavar y también ser marginadas. Entonces, por supuesto que ella no le pediría a Jesús abiertamente que la sanara. Quería recibir sanidad, sabía que Jesús podía sanarla, quizás ya había escuchado lo que Jesús había hecho anteriormente y dice, si tan solo toco el borde de su manto, a lo mejor su fe acompañada de cierta, ¿cómo le podemos llamar? No idolatría, sino estos que traen algún cordón, algún amuleto. Quizás ella así también dijo, si tan solo toco el borde de su manto, porque no lo iba a hacer abiertamente, ¿sí? Sino que pensó, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. Tenía fe, una fe imperfecta, pero tenía fe, y esa fe fue suficiente para recibir lo que Jesús también quería darle. Su enfermedad quedó fuera de su vida inmediatamente. Si nosotros creemos la palabra de Dios cuando pasamos aquí, va a haber mejoría en nuestras vidas, porque no creemos al que habla, creemos la palabra de Dios, obedecemos el mensaje de Dios. Esta mujer esperaba recibir algo de Jesús sin llamar la atención. A sí misma dijo, a sí misma pensaba que su problema era vergonzoso, pero Jesús insistió en hacerlo público. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Resaltando la actitud de esta mujer, y lo hizo por buenas razones. Primeramente, para que ella supiera que su enfermedad había quedado cancelada de su vida cuando escuchó la declaración de Jesús. Jesús le dijo. Lo hizo para que otros supieran que ella fue sanada, porque realmente su dolencia era privada, su enfermedad. Si se coló ahí, no todos sabían qué era lo que padecía, pero su olor, su aspecto la delataba. Lo hizo para que ella supiera que por su fe fue sanada, no por el toque supersticioso que tenía en tocar el manto, sino por la fe que ella tenía, fue la que la sanó. Lo hizo para que ella pensara, o más bien para que no pensara que le había robado la bendición de Jesús, para que no sintiera la necesidad de esconderse. Por eso Jesús lo resaltó. Lo hizo porque había un hombre que había ido a buscar a Jesús para que sanara a su hija, pues lo hizo para que este hombre pudiera ver el poder de Jesús en acción y que tuviera más fe para la sanidad de su hija. Lo hizo para poderla bendecir en una forma muy especial, dándole un título honorario que nunca antes le había dado a nadie. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado.
La fe tiene que ser intencional, no es solamente creer. He escuchado a muchos que dicen que tienen fe, pero que no ponen en práctica esa fe y no es evidente. Necesitamos actuar, necesitamos obedecer, hacer lo que Dios nos dice que hagamos, obedecer su palabra, su voz, su voluntad. Y seguramente habrá bendición en este año que comienza. Si no obedecemos, no importa que sepamos las cosas, seguiremos dando otra vuelta alrededor del sol y volveremos a comenzar donde iniciamos anteriormente. Necesitamos provocar los milagros. ¿Cómo? ¿Los milagros se provocan? Sí, sí se provocan. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Qué interesante es. ¿Qué fue lo que impulsó a esta mujer a dar prácticamente nada? Porque eran de las monedas de menos valor. Ella pudo haberse esperado. A veces la gente dice: yo hoy no voy a dar, voy a esperar tener más, porque sienten que lo que dan no es suficiente. Y en ese esperar en tener más se avientan un buen rato. Esas 2 monedas eran de poco valor. Le hacían más falta a la mujer que el que lo diera al templo. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor, por obediencia. Obediencia a la palabra. Ella sabía que la palabra dice que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Y es verdad. Dios no ve la condición o la cantidad que estamos dando. Dios ve más bien la condición de cómo la damos. La ofrenda que da Abel y que da Caín eran buenas ambas. Pero ¿qué fue lo que Dios juzgó en estas ofrendas? La manera en cómo se da. Ella fue adoración a Dios. No lo hizo para ser próspera. Hablaba con mi hijo la otra vez, porque muchas veces conocemos que la palabra de Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y es verdad, eso dice la palabra. Y entonces cuando yo vengo y doy porque busco que las añadiduras vengan a mí. Y no es la manera correcta. Tengo que dar sin esperar que las añadiduras vengan. Dios me va a bendecir, sí, Dios lo va a hacer, pero más que por la bendición de Dios, voy a dar por obedecer a Dios. Por eso vamos a dar. Era un mandamiento de Dios y ella quiso obedecerlo. Así es como nosotros tenemos que actuar en este año que comienza. Dios siempre nos da la oportunidad de enmendar lo que hemos estado haciendo mal. Seguramente seremos bendecidos, seguramente, porque Dios no se queda absolutamente con nada de lo que nosotros damos. Nos pide, sí, pero nos pide para ver qué tan obedientes somos. Hemos dicho que Dios es un caballero. ¿Cuántos creen eso?
Espero no cambien de idea. Mateo 9:9. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Si Dios fuera tan caballero como nosotros a veces pensamos, y yo lo he dicho, lo he expresado mucho, yo estoy a la puerta y llamo, si abres, entraré, si no, no voy a entrar, porque Dios es un caballero, va a respetar nuestras decisiones, lo he expresado. Pero aquí le está diciendo, no le está diciendo a Mateo, Mateo, ¿quieres seguirme? ¿Qué le está diciendo? Sígueme. Es imperativo, es impositivo, sígueme y sé mi discípulo. A mí muchas veces el Señor me habló antes de recibir a Cristo. Y siempre pensé que no era el momento de recibirlo. Y muchos piensan así. Porque soy borracho, porque soy mentiroso, porque soy acá. Y nadie me pone las etiquetas, yo mismo me las ponía. Y quería esperar el momento que esas etiquetas se cayeran para poder seguir a Cristo. Y si así hubiera sido, todavía estaría involucrado en el mundo, en las cosas del mundo. Porque son cosas que nos persiguen. Yo quería seguir a Jesús. He escuchado muchos que dicen, no, porque si sigo ahorita, si recibo a Jesús ahorita, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer. Eso es lo que nos duele, dejar las cosas que prácticamente hemos venido repitiendo siempre. Les digo a la gente, no esperes eso, Dios te quiere así. Dios quiere quitarte todas estas cosas. No te quiere sin ellas. Dios quiere sanarte, no te quiere sano. Este lugar, el pastor Omar lo ha repetido, este lugar es un hospital donde venimos dolidos, venimos ofendidos, venimos lastimados, venimos enfermos, y aquí es donde Dios comienza a sanar nuestras vidas. Jesús le dijo a Mateo, sígueme y sé mi discípulo. Sabemos que los cobradores de impuestos no eran bien vistos. Estaban en contra del pueblo judío y estaban estafándolos. No eran bien vistos. Cuando Jesús comprendió todo esto, cómo los odiaban, Jesús amó a Mateo y Mateo respondió a la invitación de Jesús dejando su negocio de recaudación de impuestos y siguiendo a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús? A Moisés le dijo en Éxodo 3:10, ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Tú vas a sacar. Dios dijo que iba a liberar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué papel jugaba Moisés aquí? ¿Por qué necesitaría a Moisés? Esto nos muestra que Dios a menudo usa y elige confiar en instrumentos humanos como usted y como yo. Dios pone su confianza en nosotros, aun cuando nosotros no nos sentimos aptos. No es lo que usted vea de usted mismo, sino lo que Dios ve en cada uno de los que estamos aquí. Y Él ve que somos útiles para Él. A Noé le dijo, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que toma madera y hazte una casa flotante, úntala con brea por dentro y por fuera y construye varios cuartos. Esta era una instrucción para Moisés. Y vemos a un Moisés, a un Noé. Lo dije a ver si estaban despiertos, pero veo que sí, que están dormidos.
Era una instrucción para Noé. Había un solazo más fuerte que el que nosotros recibimos aquí, porque aquí hay airecito. Allá no. Y le está diciendo, va a haber un diluvio. Este está loco. Se enfrentó burlas, discriminación, y solo hizo el arca porque Dios quería salvar también a Noé y a su familia, y a también preservar la vida de los animales. Pero también le dijo a Jonás en el capítulo 1: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvado que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿A alguien le pasó esto? Alguien, cuando recibió el llamado de Dios, dice: no, yo mejor, en lugar de ir para acá, me voy para acá, pensando que se alejaban de Dios. Dice la Escritura que aunque nos metamos debajo de las piedras, ahí Dios nos encontrará. Hace algunos años iba a Tecpan y antes de esto, antes de recibir a Cristo, pues me las echaba. ¿Para qué decirles que no? Sí. Y me decían, el diablo, por eso les digo, nos ofrece: oye, tómale, mira que tómale. Andábamos por allá por la sierra de Tecpan. Me decían: aquí no está tu pastor, aquí no hay nadie de tu congregación, nadie te va a ver. Y era verdad, pero yo no me tendría que esconder ni de mi pastor ni de ninguno de la congregación, porque a lo mejor ninguno de ustedes me veía, pero el que juzga todas las cosas está presente en todo lugar, y es del que nosotros necesitamos tener temor. ¿Qué aprendemos entonces de esta historia, de estas historias? Que Jesús le dijo a Mateo: sígueme, y Mateo, ¿qué hizo? Obedeció. Que Jesús, o Dios mismo, le dijo a Moisés: libera a mi pueblo, y aún con todas las dudas y temores, Moisés obedeció. Que le dijo a Noé que construyera un arca, y Noé obedeció. Que le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, y Noé, ¿qué? No obedeció, hizo todo lo contrario. Cuando nosotros no obedecemos, tendremos consecuencias, como las consecuencias que tuvo Jonás. El profeta desobediente se encontró en la ruta que llevaba con una tormenta que sí obedecía a Dios, que sacudió el barco donde iba, al punto que los mismos marineros que obedecían a Dios lo echaron fuera del mar. Y en el mar se encontró con un pez gigante que obedecía a Dios y que se lo traga y que lo va a arrojar por allá por Nínive. Y allá en Nínive se encontró con una calabacera que obedecía a Dios y que le dio reposo momentáneo a Jonás, pero que de pronto se encontró con un gusano que obedecía a Dios y que se comió esa calabacera, y entonces Jonás no sabía qué hacer. Dios le estaba mostrando su poder. Y que después se va a Nínive para obedecer y se encuentra con un pueblo que obedecía a Dios, y que cuando le da el mensaje ayunaron ellos y todos los animales porque obedecían a Dios. Al final el profeta rebelde tuvo que obedecer a Dios. Pero si nosotros no queremos obedecer a Dios, entonces nos vamos a topar con un muro de la soberanía de Dios, y lo único que haremos será que el proceso sea más largo para nosotros, porque Dios ya decidió utilizarnos a cada uno de nosotros. Ya lo decidió. Dios hace lo que quiere,
Y si Dios quiere usarlo, usted lo va a hacer. El hecho de que Dios usara ese instrumento vil que era Jonás le daba más gloria a Dios. Saber que hay gente que se opone a Dios, conocemos gente que se ha opuesto a Dios y que ahora son grandes evangelistas, grandes pastores. Hay veces que nos atrevemos a decirle a Dios que no haremos su voluntad. Dice la palabra que si no cumplimos con las leyes de Dios y lo desobedecemos y no cumplimos su pacto, entonces habrá castigo duro, será nuestra ruina, nos enviará enfermedades de las que no podremos sanar, habrá una fiebre que nos dejará ciegos y sin fuerza. La presencia de Dios se apartará de nosotros y entonces nuestros enemigos nos destruirán y ellos se comerán lo que plantemos. Bastará con que escuchemos hablar de un ataque enemigo para que salgamos huyendo. Pero si a pesar de eso negamos a obedecer a Dios, entonces habrá un castigo más severo por cada uno de nuestros pecados, hasta humillarnos por completo. Hará que deje de llover, el cielo parecerá hierro y el suelo que pisamos parecerá de cobre, y de nada nos servirá trabajar, porque no nos producirá nada. Si obedecemos, la tierra será fértil, pero si no, la tierra será improductiva. Si obedecemos, viviremos con seguridad, pero si no, viviremos en una nación extranjera. Si obedecemos, eliminan las bestias, pero si no, las bestias nos devorarán. Si obedecemos, no pasará la espada por nosotros, pero si no, habrá espada vengadora. Si obedecemos, la victoria sobre nuestros enemigos está asegurada, pero si no, seremos derrotados por ellos. Si obedecemos, contaremos con el favor de Dios, pero si no, no tendremos su favor. Este 2026, Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiere. Los planes que Dios ya tiene preparados los va a realizar. Si nos encontramos nosotros negándonos a obedecer a Dios, es tiempo de que nos arrepintamos y de que nos alineemos para obedecerle. Cuando Israel caminaba obedeciendo al Señor, las bendiciones eran palpables, eran visibles. Y un ejemplo de ello es cuando la reina de Sabá visitó a Salomón. Y cuando llegó, vio que había una nación ricamente bendecida y supo que esta bendición venía de Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, lo que hacemos será productivo. Cuando la gente sepa a lo que nos dedicamos, cuando la gente sepa el negocio que tienes de miel, mi hermano, va a ser un negocio fructífero este año en el nombre de Jesús, y la gente va a decir: de esto vive. Es Dios el que lo bendice. El trabajo que tenemos, por muy sencillo, el negocio, por muy sencillo, será grandemente bendecido. La promesa más importante de Dios para el pueblo de Israel era que estaría en medio de su pueblo. Esa era lo que Dios quería, tener una relación especial con su pueblo. Pero si no fuera por eso, entonces todas las bendiciones de las que habla el libro de Levítico y de Deuteronomio serían insignificantes. Si nosotros no obedecemos y no está Dios con nosotros, de nada servirá que tengamos un gran negocio. De nada servirá, porque nos faltará lo más importante: la presencia de Dios. Es tiempo que inclinemos nuestro oído a la voz de Dios y que decidamos obedecerlo. La decisión a que obedezcamos no es de Dios. Dice Dios: aquí están las bendiciones y aquí están las maldiciones. Te sugiero, dice el libro de Deuteronomio, que elija las bendiciones, que las elijas. Nos da a elegir
Pero si no lo hacemos, entonces habrán calamidades sobre nosotros, que cuando estemos padeciendo las calamidades, entonces elevaremos nuestro rostro a Dios y volveremos nuestro camino a Dios, y Dios nos restaurará, porque así es Él. Pero no tenemos que padecer. Dice el profeta Juan Gabriel: pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Estamos terminando. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre, gracias, Jesús. Espíritu Santo, tú anhelas, Señor, que caminemos en las obras que tú has trazado para nosotros. Tú anhelas, Señor, que no seamos forzados por las situaciones contrarias a lo que tú has establecido. Padre, hoy tu pueblo estamos reunidos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Dios Todopoderoso, si hemos equivocado en algún momento nuestro caminar, si hemos dejado a un lado tu consejo para seguir estrategias que no nos han funcionado. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, con todo nuestro corazón. Aviva el fuego que hay en nuestro corazón para que sigamos tu voz como las ovejas te siguen, Señor. Tú eres, Señor, nuestro pastor, y nada nos faltará, Señor. Nada nos faltará, Padre. Tú nos guías por sendas de justicia y rectitud, Señor. No permitas que nuestros pies se desvíen ni a derecha ni a izquierda, que no nos seduzcan las tentaciones que el mundo nos está enviando, Señor. En el nombre de Jesús, somos cubiertos, Señor, por un manto protector, Señor, que nos envía, Señor, por el camino correcto, Señor. En el nombre de Jesús. La lluvia vendrá sobre nuestras vidas. La lluvia mojará nuestra tierra y toda dureza será quitada de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Somos un pueblo libre de levantar sus manos delante de ti y de levantar un clamor sabiendo que no hay interferencia, Señor, en lo que nosotros estamos pidiendo. Eres un Dios que está inclinando su oído al clamor que estamos haciendo, y eres un Dios que descenderá sobre nuestras vidas con grande bendición para este año, Señor. Te damos gracias por lo que el año nos ha dejado, Señor. Aún las cosas malas, Señor, hoy las tomamos para impulsarnos hacia adelante. En el nombre de Jesús. Nuestros negocios están en tus manos, Dios. Nuestros empleos están en tus manos, poderoso Rey. Nuestras familias, Señor, están en tus preciosas manos, Dios Todopoderoso. Y acudimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, declarando tu grandeza sobre nuestras vidas. Caminaremos en rectitud, porque mi casa y yo te serviremos todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dele fuerte el aplauso al Dios soberano y todopoderoso. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios.